vez más a esto, Etinoticias, el lugar en donde la ética y las noticias se vuelven uno. El día de hoy estaremos tratando un tema que está presente en nuestro día a día y que nos ha afectado a todos de maneras inimaginables: la pandemia por el COVID-19. Esta pandemia nos ha afectado a todos en todos los ámbitos de nuestra vida: familiar, académico, laboral, en todos los ámbitos. Y es por eso que el día de hoy haremos un análisis exhaustivo de cómo 3 países han manejado esta pandemia, de las decisiones éticas que han tenido y de cómo se han involucrado tanto los derechos humanos como la justicia en la toma de decisiones. En primera instancia tenemos a Iván Mojica, que se encuentra en Frankfurt. Él nos va a hablar un poco de cómo ha manejado Alemania esta pandemia. Iván, muy buenas tardes allá. Cuéntanos, ¿cómo ha estado involucrado Alemania? ¿Cómo se ha visto afectado por esta pandemia? Alemania, a diferencia de muchos países, desde que en China empezó la pandemia, se empezó a preparar comprando equipo de seguridad y de sanitización, desde cubrebocas, gel, pruebas. Por eso, a la hora de que en Alemania llegó la pandemia, tenían todo listo, verdaderamente estaban ya todos preparados para enfrentarla. Y por eso mismo Alemania fue o es uno de los países pues sí, que se le aplaude la mejor acción. Verdaderamente el gobierno en general, pero hablando específicamente su presidente, se preocupó demasiado por su población y quiso estar lo más preparado posible para tener la menor cantidad de fallecidos. Perfecto, muy bien, muy bien. Y ahora cuéntanos un poco, ¿cómo consideras que ha sido el manejo de estos grandes gobernantes de todos los países con respecto a esta pandemia? ¿Consideras que la ética se ha visto involucrada? Si reflexionamos de una manera o de un formato ético, todas las acciones que tomaron los presidentes de diferentes países, pues mira, al final todos vieron por el bien de sus personas, que yo creo que es la idea principal. Bien o malamente hecho, vieron por el bien mayor. Nosotros como personas, o mínimo yo como persona, verdaderamente tomé conciencia en todas las acciones que hago. Pues muy probablemente a mí no me importe o crea que no me va a pasar nada, pero tengo que tener el respeto a las demás personas, a los que su cuidado se ve muy diferente al mío. Verdaderamente amplió mi panorama en cuestión a qué acciones, por más que digamos un ejemplo muy fácil de que quiero salir sin mascarilla, pues tal vez yo ya tuve el coronavirus y tengo anticuerpos, pero tengo que respetar a las demás personas que se sienten incómodos al estar cerca de una persona que no está usando mascarilla. Entonces creo que todos tuvimos un cambio interno en cuestión a la manera de cómo hacemos las cosas y cómo pensamos, y que no solamente estamos nosotros, sino que vemos como comunidad o como país que estamos todos juntos en esto. ¿Qué impacto consideras tú que ha tenido esta pandemia en nuestra percepción de la ética? No solamente la situación de la pandemia, sino que toda nuestra vida tiene que estar regida por valores y obviamente teniendo un análisis ético conforme a todas las acciones que nosotros realizamos y que realizan las demás personas. Tenemos que ver siempre por el bien de la mayor cantidad de gente, aunque no los conozcamos, que es lo que muchas veces es difícil hacerlo. Salirnos un poco de nuestro círculo y ver más allá. Pero creo que hablando de la pandemia nos ayudó a considerar que la gente fuera de nuestro círculo también es importante y podemos ayudarlos. ¿Cómo consideras tú que los derechos humanos y la justicia se han visto involucrados en las decisiones que ha tomado el gobierno de Alemania? Yo creo que siempre se pensó en el derecho básico de la vida y la salud. Todas las personas tenemos derecho a la salud y es obligación del gobierno hacer cumplir ese derecho que tenemos. Ahora, de otra parte, la justicia, pues todo tiene que ver también en cuestión a que no porque tengas más dinero vas a tener un mejor acceso a la salud. Y Alemania es de respetarse porque todos por igual recibieron el mismo trato
en cuestión a la situación y que pienso que es, pues sí, de aprenderse por parte de los otros países para poder ser más solidarios y en cuestión al respeto de derechos. Yo creo que Alemania está muy por encima de a comparación de, digamos, aquí obviamente México. Muchas gracias, Iván, por tu valiosa aportación. Ese fue Iván Mojica desde Frankfurt. Hasta aquí llegó mi reportaje. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con nuestro segundo análisis del día de hoy. Analizaremos cómo ha enfrentado el país de Francia la pandemia. Vamos contigo, Mariana Sánchez, nuestra delegada que se encuentra en París. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo ha afectado el COVID a Francia? Francia registró un total de 29.065 muertos y 189.411 casos de coronavirus. Actualmente se declara que la pandemia está controlada, ya que la peor parte ya pasó. Francia forma parte de las 10 economías más potentes del mundo y se considera que los franceses tienen buena calidad de vida según su IDH, Índice de Desarrollo Humano. ¿Consideras que tanto la justicia como los derechos humanos han sido tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones? Las actividades políticas de los jefes de Estado dirigidas a la justicia y a los derechos humanos, que yo considero serían, por ejemplo, Emmanuel Macron declaró que la garantía de préstamos bancarios a empresas, 300.000 millones, aplazamiento de pago de impuestos, cotizaciones sociales para las pymes y suspendieron el pago de alquileres, facturas de agua, electricidad y gas. De igual manera se habilitaron todos los taxis y hoteles para reforzar el sistema sanitario francés. Yo considero que esto es aplicable a la justicia y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano tiene derecho a la salud, a la igualdad en trato, a la justicia económica y a la equidad de trato entre seres humanos. Entonces yo creo que estas dos aplicaciones fueron de las más importantes, ya que con la primera, Emmanuel Macron ayudó a muchísimas empresas a no quebrar, sino a salir adelante, y con eso ayudó al Estado a que se mantuviera en pie. ¡Excelente! Y cuéntanos, ¿qué opinas tú acerca de esta habilitación del transporte público? De igual manera, lo de los taxis y los hoteles me pareció una idea maravillosa, ya que de todo debe estar a disposición de cualquier persona, seas más pobre, seas rico, seas lo que sea, de todas formas eres humano. Y eso te hace tener el derecho a la salud. Por lo mismo es que creo que estas medidas que tomó fueron muy adecuadas. De igual manera, creo, en cuestión de la ética, como para entenderla y aplicarla a la política, creo que se puede aplicar con ciertas definiciones aplicadas de la justicia en la ética. Porque, por ejemplo, la justicia es una manera equitativa de distribuir los bienes y males a quien corresponden. ¿Esto qué quiere decir? Como lo vimos hace rato, por ejemplo, pues la justicia es lo que te dije, o sea, lo que mencioné acerca de los hospitales y los taxis, que todo es para todos. Y en este caso la justicia debe ser también equitativa, por ejemplo, porque todo el mundo en Francia, seas rico, seas pobre, seas empresario, seas gobernador, seas lo que sea, tienes derecho a la salud. Y si estás mal, ellos van a acudir a tu ayuda y te van a ofrecer la calidad de trato que mereces. De igual manera, la justicia es un sinónimo para una cooperación social, y Francia se mostró muy resiliente en cuanto a la cooperación entre todos. Y de igual manera, la justicia significa la relación entre el bien y el mal, lo que haces bien, lo que haces mal, y esto lo podemos justificar pues muchísimo con la política, ya que muchas veces nosotros tachamos a la política por corrupción, por maltrato, por lo que sea, y en esta cuestión creo que Francia se ha portado bastante bien, ya que sus medidas, como mencioné anteriormente, son bastante equitativas. Cuéntanos, Mariana, ¿qué cambios hubo en la percepción tras el análisis y la evaluación del manejo que ha tenido la pandemia? ¿Qué cambios hubo? Bueno, pues países económicamente potentes, hubo unión hacia el pueblo, y pues yo creo que juntos somos más, ¿no? También de igual manera los países bien posicionados pues se mostraron por delante muchísimo más que países como México, ¿no? Ya que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tomó medidas que pues muchos no quisieron tomar de primera instancia, ya que creyeron una estupidez, o no tomaron en cuenta el nivel de la pandemia. Sin embargo, creo que Emmanuel Macron lo hizo de buena manera, y me gustó muchísimo las maneras en las que él actuó, ya que actualmente en Francia la pandemia está controlada, y su economía pues puede que crezca más rápido que en México. Y cuéntanos, ¿cómo consideras tú que la ética se ha visto involucrada en esta toma de decisiones?
Pues, o sea, ¿qué tan presente creo yo que está la ética? Bueno, la ética está presente en cada cosa que hacemos, está presente en nuestras pasiones, en nuestras obras diarias, en nuestros días, en nuestra vida, simplemente está reflejada en nuestra convivencia con seres humanos. Todo lo que hacemos refleja nuestro comportamiento de forma ética, todo, absolutamente todo. Todo va dirigido tanto a la ética como a la moral, ya que todo refleja nuestras perspectivas, nuestros valores, la forma en cómo resolvemos las cosas, la forma en la que vemos al mundo. Entonces yo creo que cada acto que tenemos refleja completamente el cómo somos y la ética que tenemos. Y ahora cuéntanos, ¿qué impacto tuvo en ti este análisis exhaustivo que se realizó a cómo manejó Francia la pandemia? ¿Qué cosas hay que aprender a la administración francesa? Pues puedo decir que esto impactó muchísimo en mí porque el hecho de hacer este trabajo, el hecho de hacer lo que hicimos con los jefes de Estado de países potentes como lo fueron Alemania o Estados Unidos o Francia, creo que es diferente y es una forma de darte cuenta de cómo otros países y por qué están posicionados en donde están posicionados. Porque éticamente hablando, pues también hablamos de la ética profesional, que es lo que hemos estado viendo en clase. Y esa ética creo que se puede dar a varios casos. Por ejemplo, la ética profesional se puede aplicar en el caso de Macron, se puede aplicar a todas las medidas que tomó en esta pandemia, lo cual hizo que actualmente esté controlada y las muertes no hayan sido en cantidades. Claramente fueron muchísimas, como lo mencioné al principio, pero creo que no pasó a mayores y actualmente está controlado. O sea, no se ha visto una resurrección del virus tan fea como lo es en Corea o en Nueva Zelanda, que esos países dijeron que estaban bien y al final no lo están. Entonces creo que la ética impactó directamente en mí y en mi forma de ver las cosas, ya que antes yo no sabía que la ética se aplicaba realmente en todo y ahora estoy consciente que no solo se aplica en tu vida diaria, sino que se aplica en todo lo que haces profesionalmente hablando. Y en el caso de Macron creo que lo hizo perfectamente bien y creo que tiene una ética aplicable a su profesionalismo increíble. Creo que no hay superación a lo que hizo. Muchísimas gracias por esta valiosa aportación. Esa fue Mariana Sánchez desde París. Muchas gracias por este reportaje. Muchos saludos. Continuamos ahora con el tercer caso a evaluar, Estados Unidos. El día de hoy lidera en las listas de defunciones y de diagnósticos de COVID-19. Tenemos a Leti Olmos, que se encuentra en Nueva York. Cuéntanos, Leti, ¿cómo se ha visto involucrado Estados Unidos en esta pandemia? ¿Cómo ha afectado el COVID? La administración de Trump ha sido gravemente criticada con respecto a su manejo del COVID-19. Esto va un poquito desde antes. Desde el 29 de enero del 2019, en el reporte anual del Secretario de Seguridad y de Salud de Estados Unidos, se mencionó que el país era vulnerable a una posible pandemia de vías respiratorias, pues no contaban con los insumos necesarios para hacerle frente. Sin embargo, no se hizo nada. No fue hasta 40 días después del primer caso en China que se cerraron los vuelos provenientes de China a Estados Unidos. Y no fue hasta 40 días después de que se cierran estos vuelos que se suspendieron los vuelos provenientes de Europa, razón por la cual se incrementaron inmesurablemente los contagios. Al 13 de abril, Estados Unidos contaba con 600,000 casos detectados de COVID y 30,000 muertos. Y aún así, 8 gobernadores republicanos no habían decretado cuarentena en los estados de Arizona, Arkansas, Nebraska, Wyoming, Utah, Iowa y Dakota del Norte y del Sur. Esto hizo que la pandemia se propagara con unos números impresionantes, llegando al día de hoy a ser el país número 1 en contagios y en muertes. ¿Consideras tú que la justicia y los derechos humanos se vieron involucrados en la toma de decisiones por parte de la administración de Estados Unidos? Considero que ni los derechos humanos ni la justicia fueron tomados en cuenta al tomar las decisiones que tomó la administración de Trump. Los derechos humanos son algo intrínseco, que está impreso en cada una de las personas, hablando específicamente en este caso de Estados Unidos, en cada uno de los estadounidenses. Sin embargo, fueron estas ciertas decisiones que se tomaron que dejaron a varios grupos de la población vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos que se han visto vulnerados con esto de la pandemia? Los latinos representan el 18% de la población en Estados Unidos, sin embargo representan el 34% de los afectados por el COVID-19. Los afroamericanos son otro ejemplo. Ellos representan el 13% de la población de Estados Unidos
y sin embargo han sido 27% de los afectados de todo el país, representando el 22% de las muertes. Esos números son altísimos. Y yéndonos, por ejemplo, al trabajo, el 61% de los hispanos ha perdido el trabajo ellos o algún familiar cercano con el que viven, comparado con el 31% de los blancos que han perdido el trabajo. Yéndonos a otro ejemplo, a la tasa de desempleo. 1 de cada 3 personas estadounidenses que han perdido el trabajo son hispanos o latinos, lo cual nos representa que hay una desigualdad impresionante en el país. ¿Y la ética? ¿Consideras que esa sí se ha visto reflejada? La ética tampoco ha sido tomada en cuenta en el manejo frente al COVID-19 de Estados Unidos. Donald Trump ha convertido el COVID-19 en una estrategia propagandística para echarle la culpa a China. En varias ocasiones ha aparecido en cámara refiriéndose al COVID-19 como el virus chino, causando un impacto en la percepción de los estadounidenses con respecto al virus. También ha acusado en varias ocasiones a China de haber creado el virus en un laboratorio y de haberlo utilizado como un arma biológica. Dentro de las varias quejas y de las varias acusaciones que ha armado Trump, también se ha dirigido a la Organización Mundial de la Salud, la OMS. También se retiró de la OMS y retiró el financiamiento que tenían. Dentro del mal manejo que se ha tenido de la pandemia y la nula ética que se ha tenido en cuenta, Donald Trump ha salido en cámara en varias ocasiones diciendo comentarios sarcásticos y sin fundamento, sin tomar en cuenta las implicaciones que podría tener eso con su población. En una ocasión, Donald Trump mencionó que la ingesta del cloro podría ser positivo, dado que los productos de limpieza se utilizan para limpiar superficies y son eficaces al limpiar el virus. ¿Por qué no utilizarlo adentro de nosotros? Esto causó un 20% de incremento en envenenamientos por productos de limpieza. Entre otros de los malos manejos que ha tenido Trump, ha salido públicamente a mencionar que el virus va a desaparecer mágicamente, que el virus simplemente se va a ir con el calor, que no tenemos de qué preocuparnos y que los estadounidenses no tenían por qué tomar medidas, dado que mágicamente se va a ir. Entonces es un muy mal manejo de la ética, pues no está teniendo en cuenta las implicaciones que un gobernante, que una administración tan importante como lo es Estados Unidos en el rubro internacional puede tener y las implicaciones que pueden tener sus discursos, tanto en los estadounidenses como en el resto del mundo. Tras este análisis que hemos hecho a la administración de Donald Trump y Estados Unidos enfrentando el COVID-19, ¿cómo consideras que ha cambiado la percepción de esta administración? Pues bueno, considero que nuestra percepción de la administración de Trump y de su política ha cambiado monumentalmente. Donald Trump siempre ha sido conocido por su política nacionalista, Make America Great Again, y por sus discursos de odio a los mexicanos, a los musulmanes y a varias culturas extranjeras. Donald Trump siempre se enfocó en decir que los estadounidenses son lo más importante para Estados Unidos y que tenía que protegerlos a toda costa, utilizando esta justificación para sus propuestas como lo son el muro, construir el muro. Sin embargo, con su mal manejo de la pandemia ha dejado vulnerables a todos los estadounidenses, no solamente a los grupos como lo son los mexicanos, los latinos, los hispanos, los musulmanes, entre otros, sino también a todos los estadounidenses. Al día de hoy, Estados Unidos es el país que lidera las listas. Tienen 6.26 millones de casos confirmados y 188,000 defunciones. Y esas solamente son las que han sido reportadas y cronometradas. Sin embargo, como sabemos, en Estados Unidos y en todos los demás países, no ha sido posible un conteo totalmente efectivo y certero de cuántas personas han sido afectadas por este virus. Por lo tanto, considero que su política nacionalista de Make America Great Again se ha visto monumentalmente debilitada, pues Estados Unidos está dejando de lado a sus propios estadounidenses, está dejando morir a sus ciudadanos a costa de utilizar la pandemia como un método propagandístico. Utilizando como ejemplo el manejo que ha tenido este país, ¿a qué conclusiones puedes llegar? ¿Qué conclusiones nos puedes brindar con respecto a la ética en nuestro día a día y relacionado con el COVID-19? Considero que hoy más que nunca debemos tener la ética presente en cada una de nuestras decisiones, tanto internamente como externamente. Internamente pensando en nosotros y en nuestra sociedad,
teniendo cuidado no solamente por nosotros, sino por los que nos rodean. Sin embargo, en la parte externa nos ha generado una visión clara de dónde están nuestras administraciones, de qué es lo que los está motivando a tomar las decisiones que las motivan. Y en mi personal opinión, considero que un gobierno que no está brindando la información real y verídica a sus ciudadanos, que no les brinda maneras de protegerse, que no les brinda maneras de una reactivación económica activa y eficaz, es un gobierno en el que no se puede confiar. No solamente hablando en el caso de Estados Unidos, y tomando por ejemplo el caso de México, el que es nuestro país, en el cual se ha tenido un torpe manejo impresionante de la pandemia. Creo que los gobernantes, su función de los gobernantes es de guiarnos, de guiar al país, de brindar el camino por el cual seguir y de brindarle a los mexicanos o a los ciudadanos las opciones para continuar con su vida, para protegerse, para reactivarse económicamente, y lo han hecho de una torpe manera, lo cual me deja cuestionando realmente si realmente esta administración se preocupa por nuestro bienestar. Muchísimas gracias, Leti. Esa fue Leti Olmos desde Nueva York, nuestra corresponsal. Y pues bueno, el día de hoy ha finalizado este gran análisis exhaustivo que hemos hecho a estos 3 países. Esperamos que les haya servido de algo y recuerden, la ética es algo que debe estar presente en nuestro día a día y en cada una de nuestras decisiones. No solamente ahorita por el COVID-19, sino en cada una de las decisiones que tomemos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Esto fue ETI Noticias.